Shalom, queridos hermanos, Yahweh les bendiga. Vamos a continuar con Ezequiel capítulo 3. En el primer capítulo vimos la visión de la gloria divina. Y fíjense que él tiene este encuentro con el Todopoderoso. Él está postrado. Él le dice que se levante. Viene el Espíritu Santo en él y él se pone de pie para recibir la palabra que el Padre le va a dar. Entonces en el segundo capítulo pues hay un llamamiento y él le dice que no le tenga miedo, que él está entre zarzas y espinos y con escorpiones, que va a hablar sus palabras, pero que no importa que escuchen o no escuchen porque son rebeldes. Y le dice, no seas rebelde como ellos, habla lo que yo te doy. Y esto es un llamado también para nosotros. La palabra que el Padre te ha revelado y te ha dado, dala, háblale. Hay muchos rebeldes, pero no importa. Y esto lo vamos a ver ahora en el capítulo 3, cómo Yahweh pues llama a Ezequiel y le dice que él es un atalaya, él es un centinela, él tiene que hablar la palabra porque si no la habla, él va a demandar la sangre del que muere a él. Entonces nosotros hemos sido puestos para llevar el mensaje y de eso se trata todo el tema de Ezequiel, de que la casa de Israel, aquel que es entendido dentro de ellos, tiene que ser ese atalaya, que se le ha revelado este mensaje para llevarlo a las naciones. Entonces, dice que le dio un libro y que ese librito estaba lleno de ayes y lamentaciones y endechas. Entonces, en el verso 1, capítulo 3, vamos a comenzar a leer, dice, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Entonces, aquí hay algo muy importante de entender. Si vamos desde el principio leyendo y miramos la secuencia, primero vamos a ver que es el Todopoderoso que se ha presentado y ha dado una evidencia de lo que es la imagen de la gloria del Eterno, que ha descendido a él, se ha abierto el cielo, él ha visto, pero vamos a ver que más adelante en este mismo capítulo 3, esa gloria, él vuelve y la mira, él vuelve y la ve, está ahí con él. Él está en el Espíritu para poder soportar lo que él está recibiendo, para tener el poder, para estar de pie, porque si no, él estaba todo temeroso en el piso. Entonces, este mensaje es para la casa de Israel y esto tiene que llamarnos mucho la atención. ¿Por qué para la casa de Israel? Si ya la casa de Israel, primero, con todos esos reyes malos que tuvo, ya eran paganos por toda esa cantidad de años. Luego ellos han sido esparcidos y todos los que fueron esparcidos ya habían muerto. Entonces, Ezequiel es cautivo en Babilonia. ¿Cómo usted cree que él va a ir a llevarle este mensaje a la casa de Israel? No, sino que este mensaje quedaría plasmado en palabras para que tú y yo hoy le estemos leyendo y entendiendo. Para que esta palabra también llegó a muchos antes que nosotros y también ellos la entendieron. ¿Por qué? Porque el Padre siempre tiene un remanente a través de los siglos. Siempre lo ha tenido. Entonces, fíjense que le dice que se coma el rollo y que vaya y le hable. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Entonces, fíjense algo. No solo de pan físico vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de su boca. Si aquí vemos, siempre le está diciendo, las palabras que yo te doy, habla. La palabra que yo te he puesto, habla. Entonces, nosotros nos comemos su palabra, nos comemos el maná. Y cuando lo comemos, lo entendemos, primero es dulce. Porque fíjense que el mismo Jeremías dijo, me sedujiste y fui seducido, fuiste más fuerte que yo y me venciste. Pero luego entendió el mensaje de los juicios que venían para su pueblo y entonces ya él no quería hablar más. Porque cuando hablaba esas palabras, pues le traía mucha amargura, ya que el pueblo era rebelde y lo rechazaba. Pues lo mismo estaba pasando en el tiempo de Ezequiel, que es el mismo tiempo de Jeremías más bien. O sea, todavía hay cautivos en Babilonia. La casa de Israel
ya hace años, 140 años dispersa. Entonces, él le dice que se lo coma, que es dulce. Es dulce. Y saben, el Eterno nos presenta siempre su palabra dulce. ¿Por qué es dulce? Entonces, luego se vuelve amarga. Fíjense, en el Salmo 119, 103 dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Pero fíjense que hay palabras que son de juicio, que estremecen. Y veamos a Habacuc. Él ora al Padre por una solución. Él le dice en el capítulo 1, verso 2: ¿hasta cuándo, oh Yahweh, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. A lo cual Yahweh le responde lo que él va a hacer. Y le dice en el capítulo 3 y en el verso 2: oh Yahweh, he oído tu palabra y temí. Y en el verso 12 dice: con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Fíjense que Habacuc está mirando como un hecho lo que va a pasar. Y en el verso 16 dice: oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis huesos y dentro de mí me estremecí. Entonces fíjense, él entendió el mensaje, él estaba pidiendo una solución, pero él no quería ver un juicio. Entonces muchas veces queremos una solución de felicidad, pero su palabra, que es dulce, que nos da felicidad, que nos da consuelo, que nos da paz, también tiene ayes, lamentaciones y endechas, que muchos hoy no comprenden y no entienden, pero que el Padre nos la hace ver, y cuando la vemos se vuelve en amargura, porque sabemos que el tiempo está corto, que el juicio está por venir, que es inminente, pero hay un pueblo rebelde que no quiere escuchar. Entonces, esas promesas son dulces, pero cuando tú entiendes los juicios, entonces viene la amargura y la tristeza. Miren lo que dice Jeremías en el capítulo 9, verso 2. Oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Entonces vemos que los juicios, ¿verdad?, que el profeta está mirando, que él entiende la palabra, le van a traer amargura, lágrimas, sufrimiento. Y fíjense que a Juan se le da también este librito en Apocalipsis capítulo 10, y vamos a leer 9 y 10. Y dice, vamos a leer el 9, dice: y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Porque cuando la palabra nos llega, es dulce, pero cuando esa palabra empieza a ser entendida en nosotros y empezamos a ver la parte de los ayes y de los juicios, y sabiendo que tenemos amistades, familiares que no quieren responder al mensaje, amigos, familia, entonces se vuelve en amargura. Entonces fíjense que Ezequiel pues recibe este libro, y en el verso 4 dice: luego me dijo: hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Entonces son las palabras de Yahweh. El librito tiene las palabras de Yahweh. Nosotros tenemos las palabras de Yahweh en nuestras manos. Ezequiel la escribió, lo que recibió del Padre, nosotros hoy lo podemos entender. Y le dice: ve y háblale, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Y si a ellos te enviara, ellos te oirían. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Miren, aquí está hablando de alguien que es duro y obstinado. Obstinado es alguien que insiste en que lo que él piensa es así como él cree que es. Obstinado, o sea, no razona, no te dice: ok, déjame ver qué tú me presentas. Entonces fíjense que él está diciendo: ellos te van a entender, ustedes hablan el mismo lenguaje, ve y háblale, pero no te van a querer escuchar.
Entonces eso pasa a nosotros cuando recibimos la revelación de que somos la casa de Israel, que somos esos atalayas. Vamos a llevar el mensaje, vienen los juicios. El Padre quiere preparar a la casa de Israel, pero la casa de Israel no quiere, porque ellos no quieren escuchar al Padre. Ellos están obstinados en sus religiones y de ahí no quieren salir. Entonces, verso 8. He aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No los temas ni tenga miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos. Entonces, ¿dónde es bajo el nuevo pacto que recibimos la palabra? En nuestra mente, en nuestro corazón. Escuchamos para actuar, para accionar. Entonces, nosotros somos esos atalayas. Este mensaje es para el que tiene oídos para oír, ¿verdad? Aquel que tiene un corazón dispuesto a recibir las palabras del Padre para luego ir y llevarla a la casa de Israel. Aquel que hoy está llevando el mensaje de la restauración a la casa de Israel entiende bien este tema y sabe qué rebeldes son y que no quieren y rechazan y se envuelven en diferentes religiones, inclusive dentro de las raíces hebreas se han vuelto a la religión también. Entonces, ve y háblale. Yo te haré fuerte como el diamante. No importa, tú lo que tienes que hacer es hablar. No te calles aunque te rechacen. Entonces, dice, ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles. Así ha dicho Yahweh el Eterno. Escuchen o dejen de escuchar. Entonces, tú, amado hermano, si has recibido esta palabra, este mensaje, el Padre te está diciendo a ti, ve y habla la verdad, porque hoy hay mucho engaño y mucha mentira, y Él nos está preparando a nosotros, dándonos este mensaje, haciéndonos entender para que hablemos la verdad. El enemigo, ¿verdad?, ha entrado en todos los sistemas religiosos, en todo aquel que abraza la religión, sean rabinos, pastores, profetas y todo este movimiento que hay en todo lugar, para engañarlos, seducirlos. Entonces, nosotros tenemos que tener la palabra que el Padre nos da a nosotros en nuestra boca y hablarla. Porque nosotros estamos escuchando la palabra que viene del Padre. No estamos escuchando un rabino, no estamos escuchando un pastor, estamos escuchando la voz, ¿verdad?, del Padre a través de su Hijo. ¿Por qué? Hoy Él habla a través del Hijo. Pero no es que las profecías se desechan, es que hoy Él nos hace entender las profecías y es el Hijo que habla nuestra vida y nos dice, mira, esto es así, este mensaje es para ti, tú tienes que ir y tú tienes que hablar. Entonces, dice, verso 12, y me levantó el Espíritu y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía, bendita sea la gloria de Yahweh desde su lugar. Amén. Qué hermoso, ¿no? Escuchar esta voz de gran estruendo que diga estas palabras. Y dice, y oí también el sonido de las alas de los seres vivientes, que se juntaban la una con la otra, y el sonido de las ruedas delante de ellos, y sonido de gran estruendo. Fíjense que la presencia, ¿verdad?, la imagen de la gloria de Yahweh estaba ahí. Y él estaba escuchando, o sea, él está recibiendo el mensaje, pero él está presenciando, ¿verdad?, el dador del mensaje. Y luego, en el verso 14 dice, me levantó pues el Espíritu y me tomó. Y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Yahweh era fuerte sobre mí. Amén. Entonces, esto te puede traer mucha tristeza, te puede traer mucha indignación, mucha amargura, pero el Padre está contigo. Su mano fuerte sobre ti te va a guardar, te va a empujar, te va a ayudar para que lleves este mensaje. Y dice, verso 15, y vine a los cautivos en Tel Aviv, que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados, y allí permanecí 7 días atónito entre ellos. Imagínense, al él mirar todo esto, recibir este mensaje, él me imagino que
Él estaba tratando de digerir lo que él había escuchado, porque era mucho para él. Imagínense, las tribus están dispersas. Luego Babilonia ha llevado a Jerusalén, a los judíos, a los que quedan en dos partes, todavía falta más. Y me imagino que él está tratando de encasillar todo esto en su mente y se queda atónito 7 días. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Yahweh diciendo: hijo de hombre. Miren, pareciera como que Yahweh dijo: déjame dejarlo tranquilo, que descanse estos 7 días. Déjame volver otra vez. Va otra vez, ¿verdad? Y le dice a él: yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y lo amonestarás de mi parte. Fíjense, él está hablando de que él es un atalaya a la casa de Israel. Pero volvemos de nuevo, la casa de Israel no existe. Entonces este mensaje es para ti, para mí, hoy, que hemos recibido pues esta iluminación, esta revelación de que somos esa casa y que nosotros hemos sido puestos por atalayas para ir a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel a través de Yeshua y traerlas de regreso. Entonces, este mensaje para nosotros, para ti, para mí. Y él dice que él va a poner su palabra en nuestra boca. Y que nosotros le vamos a amonestar de parte de Yahweh. Le vamos a decir a la casa de Israel que lo que han estado haciendo no es de acuerdo a las escrituras. Le vamos a hablar con la palabra que Yahweh ha puesto en nuestra boca. Muchos se van a levantar. Los religiosos se van a levantar. Los que te envidian se van a levantar. ¿Por qué? Porque Yahweh no ha puesto la palabra en la boca de ellos, sino que la ha puesto en ti. Y los espíritus malignos se revuelcan y no quieren que la palabra de Yahweh se hable. Por eso los profetas eran perseguidos, porque traían la palabra de verdad. Y el enemigo, que es quien pone la cizaña, empieza a maniobrar para callarte. Entonces, dice, verso 18, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Entonces, él está hablando muy en serio aquí. Este mensaje es para ti, para mí. Amonesta, háblale al impío. Sé una luz en las tinieblas. No te calles el mensaje, porque Yahweh va a demandar esa alma de tu mano. Entonces, pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Te hago una pregunta. Si tú estás en un lugar, te llega una visita a tu casa, y esa visita a lo mejor va a pasar 2 o 3 días, vino de vacaciones. ¿Cómo es posible que tú no le hables? Se lo digo porque conozco personas así, que tienen una visita en su casa, de 1 día, de 2 días, de 3 días, y no le hablan de su fe. No le dicen absolutamente nada. Hay personas que tienen compañeros de trabajo y tienen la oportunidad, salen a comer y no le hablan. ¿Cómo es posible que esa palabra no esté quemando dentro de ellos para que la hablen? Entonces, tenemos que examinarnos si somos atalayas o no, si somos centinelas o no. Entonces, esto es para los centinelas, esto es para los atalayas, estos son para los que se atreven, estos son para los que no le importa que lo rechacen, sino que van a dar el mensaje, cueste lo que cueste. Entonces, si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, fíjense, ¿saben quién es que va a poner el tropiezo delante de él para que muera? El mismo Padre. Aquel que es justo, aquel que se aparta de ser justo, dice que el Padre pone tropiezo delante de él y muere. Tremendo esta palabra. Hay muchos que abandonan el camino, que se juegan con el Padre, que después de haber recibido la verdad se apartan. Esto es peligroso, porque dice que el Padre va a poner tropiezo y morirá. Pero si tú no le amonestares,
O sea, tú estás mirando que se apartó. Si tú no le amonestas, ¿verdad? En su pecado él va a morir. Él va a morir en su pecado. Y su justicia que él había hecho, o sea, todo lo bueno que él había hecho antes, eso no le vendrá en memoria. Pero su sangre demandaré de tu mano. O sea, que si tú ves que alguien que estaba caminando en el camino de justicia se apartó y tú no le dices nada, sino que lo dejas así, bueno, estás mostrando que no tienes amor por él. Porque, ay, no, es que se va a molestar si yo le digo algo. ¿A quién vas a agradar? ¿A Yahweh o a los hombres? Porque realmente se lo vas a decir por su bien aunque se moleste. Tengo amistades que eran amigas mías que por decirle la verdad, hoy no me hablan. Pero yo tenía que decirle la verdad. Usted tiene que decir la verdad. Con sabia mansedumbre, claro. Verso 21. Pero si el justo amonestar es para que no peque y no pecare, de cierto vivirá. Porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Fíjense, aquel justo que se aparta de la justicia, lo que él hizo no le sirve de nada y el Padre pone tropiezo para que muera. Está fuerte esto. Pero si tú lo amonestas al justo, para que no peque, él va a vivir. O sea, que vas a salvar a ese hermano. Háblale, diles, estás por mal camino, estás mal. Aunque te rechace, pero no importa. Él sabrá que hubo alguien que le habló de parte de Yahweh un día. Esa palabra le va a llegar. Entonces, en el verso 22, vino allí la mano de Yahweh sobre mí y me dijo, levántate, sal al campo y allí hablaré contigo. Y me levanté y salí al campo. Y he aquí que allí estaba la gloria de Yahweh como la gloria que había visto junto al río Quebar. Y me postré sobre mi rostro. Miren, cuando el cielo se abrió, en el capítulo 1, que él vio todo esto, las ruedas, lo que ya habíamos hablado, los seres vivientes, que era lo que era la adoración, la presencia, la imagen de la gloria, que tiene ruedas y ellas ruedan y se transportan, estaba en el campo. Él la vio, descendió. Él sale de su lugar, como dice la palabra, para traer los juicios. Y fuego y viento tempestuoso trae todo esto. Y él lo vio. Y cuando él lo vio, se postró. Y dice, entonces entró el Espíritu en mí. Vuelve de nuevo, entra el Espíritu en él. Me afirmó sobre mis pies y me habló y me dijo, entra y enciérrate dentro de tu casa. Y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas y con ellas te liarán y no saldrás entre ellos. Entonces miren, muchas veces el Padre nos da el mensaje y usted sale y habla, pero no le quieren escuchar. ¿Y sabe qué el Padre hace? El Padre le pega su lengua al paladar. Mire lo que hizo con Ezequiel. Y haré que se pegue tu lengua a tu paladar y estarás mudo. Y no serás a ello varón que reprende, porque son casa rebelde. Entonces hay un momento donde Él nos guarda en silencio, donde ellos mismos te ponen sus cuerdas cuando no te permiten hablar, no te dejan, o sea, no quieren hablar contigo, te bloquean, te echan a un lado. Aquellos lugares donde antes te invitaban, ya no eres más invitado, no eres más recibido. Si tratas de hablarle, pues ellos no quieren escuchar, le dicen a otros que no te escuchen y en sí están poniendo cuerdas para callarte. No te dan la oportunidad de hablar. Entonces, ¿qué hace el Padre? Que Él permite esto en tu vida. Él permite un tiempo de silencio. Él lo permite. Pero es Él, no eres tú. Porque si tú no hablas porque tienes miedo de lo que van a decir, eso es otra cosa. Ahora, cuando el Padre es quien pone el silencio en tu vida, es porque Él tiene un plan de prepararte en ese tiempo de silencio, en ese tiempo donde estás guardado, para luego entonces abrir tu boca. Y mira lo que dice, verso 27, más cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca y les dirás. Así ha dicho Yahweh el Eterno, el que oye, oiga, y el que no quiere oír, no oiga, porque casa rebelde son. Amén. Muchas veces el impío te quiere silenciar, pero el Padre aprovecha ese tiempo donde el impío te pone sus cuerdas para callarte, donde te desacredita, donde dice que tú eres un hereje,
que tú estás hablando mentira y engaño. Sin embargo, el Padre va preparándote para luego darte la palabra. Cuando yo te hubiere hablado, esa palabra va a salir como fuego. Y ese fuego dice que va a salir y va a hablar. Recuerden que aquel que no está preparado, aquel que rechaza el fuego de su palabra, es consumido por la palabra. En los juicios, en los ayes, en las lamentaciones. Pero aquel que recibe la palabra, entonces purificado con ella. Ese fuego purifica como el oro. Entonces tú hablas la palabra, que el Padre es quien va a hacer que esa palabra sea de juicio o sea de bendición. Porque su palabra sale no para volver vacía, sino para hacer aquello por la cual ha sido enviada. Amén. Tú debes hablar. Tú eres atalaya. Él ha puesto las palabras en tu boca. Y cuando Él te diga habla, tú habla. Pero tú tienes que estar dispuesto. Tú tienes que estar buscando su presencia y llenándote de Él, de su palabra. Abrazándola, escuchándola, poniéndola en tu corazón para que Él te use para los propósitos eternos. Amén. Porque a través de ti, sea al impío, sea al justo, Él le va a hablar a través de ti. Amén. Que Yahweh te bendiga mucho. Shalom.